Buenos días, mi nombre es María Ofelia y les vengo a comentar acerca de qué son biomoléculas. El término de biomoléculas podemos fraccionarlo en dos partes. Las moléculas, que son los átomos enlazados para generar compuestos químicos, y bio de vida. Es decir, las biomoléculas son los compuestos químicos que dan origen a la vida o a las células. Estos compuestos químicos principales de toda célula son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el fósforo. Las biomoléculas se dividen en grandes grupos, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Todos los compone el carbono, que por medio de su enlace largo y ramificado permiten el transporte de la información. El carbono sirve de esqueleto para esto. Por otra parte, el carbono está compuesto por enlaces covalentes, todos en sus extremos son 4. Esto hace que la vida surja del carbono. Entonces, las biomoléculas realizan funciones indispensables tanto para la formación de la vida, para la multiplicación de las células y participación en procesos de regulación. Las biomoléculas son indispensables. Por su parte, también me gustaría destacar los enlaces químicos que ocurren en estos procesos. Los enlaces químicos, cuando estos se destruyen, se transforman o se construyen, se llaman anabolismo, catabolismo y metabolismo. Cuando hablamos de anabolismo es la construcción de estos enlaces químicos. Cuando hablamos de catabolismo es la destrucción de estos enlaces químicos para transformarlos en energía o en otro tipo de energía, ya que la energía no se destruye, la energía se transforma. Es decir, cuando hablamos de los lípidos, estos de grasa se transforman en energía de calor. Es un buen ejemplo para referirnos al catabolismo. Y cuando hablamos de metabolismo son esos procesos de transformación dentro de los seres vivos. Muchas gracias y le doy consecución a la exposición. No la pare. Mi nombre es Gabriel Jiménez, les voy a hablar sobre las... Buenos días, mi nombre es Gabriel Jiménez, les voy a hablar sobre las biomoléculas. Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento y desarrollo de los organismos vivos. Cumplen funciones vitales como el sostén de regulación de procesos de transporte de sustancias de cada una de las células que conforman los tejidos y órganos del sistema de órganos y sistemas de órganos. La falta determinada de biomoléculas en algunos organismos vivos puede provocar deficiencia y también puede provocar su deterioro o... Buenos días, mi nombre es César Castilla y hoy les voy a hablar acerca de los tipos de biomoléculas. Como ya sabemos, las biomoléculas son esas moléculas que están aplicadas en los procesos químicos de los seres vivos. Pueden ser llamadas sustancias o compuestos. Existen dos tipos distintos de biomoléculas. Están las orgánicas y las inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son las que vienen en los carbohidratos, en los lípidos, en las proteínas y en los ácidos nucleicos. Las inorgánicas, en cambio, no tienen el enlace carbono-carbono, como todos los anteriores, que tienen su enlace de carbono-hidrógeno y carbono y oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, incluso carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estas son algunas de las cadenas de las biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas, en cambio, no tienen el enlace carbono-carbono y vienen en el agua, en sales minerales, en el oxígeno y en el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a pesar de tener un compuesto carbono, una molécula carbono,
no tiene el enlace, pues no tiene un enlace carbono-carbono, no tiene dos moléculas de carbono ahí, pues. Y por eso no está clasificada como una biomolécula orgánica, es inorgánica. Y Buenos días, compañeros y profesores de clase. Mi nombre es Diego Castillo. Mi punto a tratar hoy son los carbohidratos glúcidos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son moléculas orgánicas de mayor importancia para la obtención de nutrientes y energías que se encuentran en los alimentos y en bebidas como son el azúcar, productos lácteos, la pasta. El cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa también. Según su complejidad estructural se van a clasificar en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos. El monómero es la unidad más pequeña. Los más comunes son las glucosas, la galactosa, ribosa y fructosa. Están formados por entre 3 y 8 átomos de carbono. Los disacáridos. Es la unión de los monosacáridos. Por ejemplo, la lactosa, la cual es un disacárido formado por la unión entre una molécula de glucosa y una de galactosa. El enlace que une a un monosacárido con otro se llama enlace glicosídico o unión glucosídica. Oligosacáridos son uniones de 3 a 8 monosacáridos. Los polisacáridos son moléculas de más de 8 monosacáridos, como el almidón y el glucógeno, que ambos son cadenas grandes de distintas formas de glucosa. Sin más que agregar, esto fue todo. Me presento. Mi nombre es Daniel Chirino y me corresponde hablarles sobre los lípidos. Son las principales moléculas que existen en la membrana que envuelve las células y en las células eucariotas a los organelos intracelulares. Se trata de moléculas que huyen del agua, son hidrofóbicas y que en un ambiente acuoso se asocian entre sí de modo que solo sus partes menos hidrofóbicas queden expuestas hacia el agua. Estructura de los lípidos. Su esqueleto está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero de oxígeno en cantidades muy pequeñas, lo que quiere decir que tiene muy pocos puntos polares, es decir, son insolubles. Todos los lípidos tienen en común H2O, que se disuelven muy mal en agua y se disuelven bien en disolventes polares. Hay que tener en cuenta que no todos los lípidos están formados por ácido graso. El ácido graso es uno de los componentes principales de la mitad de los lípidos. Es una cadena larga, que normalmente se le llama cola de dragón, por su forma de zigzag. Toda la cola es apolar. La única parte polar es la cabeza del dragón, que es donde está el grupo ácido o carboxilo. Por esto se le llama ácido graso. La otra mitad de lípidos que no tiene ácido graso, hay un ejemplo del pobrecito colesterol, que tiene muy mala fama, pero que lo necesitamos para muchas cosas. El colesterol es un lípido porque es insoluble en agua. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Rivero y a mí me corresponde hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Las proteínas realizan la mayor parte del trabajo y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y el organismo del cuerpo. Sus estructuras son: la primaria es la consecuencia de las cadenas de aminoácidos. La secundaria ocurre cuando los aminoácidos interactúan a través del enlace del hidrógeno. La terciaria ocurre cuando ciertas interacciones están presentes entre hélices alfa y hojas plagadas. La cuartaria consiste de una cadena de aminoácidos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Blanco, les voy a hablar sobre los aniones y cationes. Un anión es un ion con carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado más electrones. Los aniones son 3 tipos. El primero es el monoatómico, se describe en un estado de oxidación negativo. El segundo es el poliatómico, se describe como un conjunto de átomos unidos con una carga eléctrica global negativa, variando sus estados de oxidación individuales.
Y el tercero, los ácidos. Se producen de un ácido poliatómico que ha perdido sus átomos de hidrógeno como protones. Los cationes. Un catión es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido electrones. Los cationes se describen como un estado de oxidación positivo. En términos químicos, es cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones de su dotación original. Este fenómeno se conoce como ionización.